mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 29 de agosto, jueves vocacional y día en que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria del martirio de Juan el Bautista. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio, para este jueves 29 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria del martirio de Juan el Bautista. Hoy, en el nombre del Señor, yo les pido que en sus horas santas oremos por todos aquellos religiosos, aquellos hombres de Dios que están siendo perseguidos y que están siendo pasados por el martirio. Hermanos, esta memoria obligatoria, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 17 hasta el 29, donde encontramos la narración según el evangelista San Marcos de la muerte de Juan el Bautista. Esta parte del Evangelio de Marcos la podemos dividir en dos grandes partes a su vez. Primero desde el versículo 17 hasta el 20 y segundo desde el versículo 21 hasta el 29. La primera parte nos habla a nosotros acerca de la causa de la prisión y del asesinato de Juan. Y la segunda parte nos habla de la trama de aquel asesinato. Vamos a centrarnos en la primera parte, en la causa de la prisión y del asesinato de Juan el Bautista. Dice que había un hombre llamado Herodes, y Herodes era el que había enviado a prender a Juan, a meterlo en la cárcel, lo había encarcelado por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías? La mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Vea qué interesante esto. Herodes tenía un hermano, ese hermano se llamaba Filipo, Filipo tenía una esposa, la esposa se llamaba Herodías, y Herodes le quitó la esposa a su hermano Filipo. Y entonces
Juan el Bautista le predicaba, le llamaba la atención a este hombre diciéndole, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Y entonces por esta causa Herodías aborrecía a Juan el Bautista y quería matarlo. Pero no podía. ¿Y por qué no podía? Pues Herodes temía a Juan. Vea qué interesante es. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que poner a pensar en este día. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de verdaderos hombres de Dios y esta palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, que nos da gusto escucharla, sin embargo no transformamos nuestra vida, no cambiamos nuestra vida? Esto le pasaba a este hombre llamado Herodes. Escuchaba la palabra de Dios, escuchaba el anuncio del reino a través de este grande hombre llamado Juan el Bautista, y sin embargo no transformaba su vida, no cambiaba. Y Juan el Bautista hablaba directamente, tan directamente que por esta razón era que esta mujer llamada Herodías no lo quería, quería matarlo. ¿Y por qué? Porque le hablaba directo. No te está permitido tener la mujer de tu hermano, le decía Juan el Bautista a este hombre Herodes. Herodes era una persona con mucho poder, era un empleado del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano había hecho presencia en la Tierra Santa, en la antigua Canaán, hoy en día el Estado de Israel, desde el año 63 a.C. con Pompeyo, y entonces habían puesto un rey, este rey que gobernara a lo que se llamaba en ese tiempo la Palestina, aunque es un término peyorativo para llamar a Canaán o al Estado de Israel, pero lo pusieron a gobernar. Este hombre era judío, pero era un empleado del Imperio Romano. Este hombre, Herodes el Grande, muere y tiene 3 hijos. Sus hijos eran, si no estoy mal, Arquelao, Herodes Antipas y su hermano Filipo. Eran los 3 hijos de este hombre llamado Herodes el Grande. El que hablamos aquí es Herodes Antipas, Herodes el menor, Herodes el pequeño, Herodes el que mandó a matar a no solamente Juan el Bautista, sino también a muchos otros apóstoles, entre ellos al apóstol Santiago. Si ustedes leen conmigo Hechos de los Apóstoles capítulo 12, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Este Herodes es este mismo Herodes que nosotros encontramos que manda a matar a Juan el Bautista, porque Juan le predicaba directamente y le decía que no estaba bien que viviera con la mujer de su hermano Filipo. Y esta mujer, que se llamaba Herodías, lo odiaba y quería matarlo. Entonces la primera parte es la causa de la prisión. ¿Cuál es la causa de la prisión? La predicación por parte de Juan el Bautista en contra del pecado que vivía Herodes, el pecado de adulterio. Y gracias a esto es que lo meten a la cárcel, y esta mujer buscaba la ocasión para matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo, que era un hombre santo, que le gustaba oírle, le protegía y quedaba muy perplejo, pero le gustaba oírlo con gusto, dice el evangelista San Marcos. Sin embargo, vamos a la segunda parte, la trama del asesinato, que esta parte se va desde el versículo 21 hasta el 29. Dice, y llegó el día oportuno. Vea qué interesante esto, cómo parte el evangelista San Juan este relato que hace parte de la muerte mismo de Juan el Bautista. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete para sus magnates. Resulta que en este palacio del rey Herodes se reunían muchas personas, entre ellos los poderosos de la época y de la región. Se reunían a cerrar negocios, se reunían a compartir grandes banquetes. Entre ellos se veían desórdenes de todo tipo, morales, sexuales, familiares, una cosa tremenda. Y entonces este rey Herodes, que era un hombre pagano, supersticioso, que era un hombre pecador, este hombre invitó a todos los magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entre ellos iban políticos, entre ellos iban religiosos, iban muchas personas. Recordemos
que Herodes también tenía un partido político que lo protegía, los famosos herodianos, que eran los que ejercían el poder político de la época referente al rey, defendiendo al rey y limpiando la memoria, la figura del rey frente a todo el pueblo. De hecho, dicen algunos biblistas que en cada aldea, en cada ciudad, habían algunos pertenecientes a este grupo de los herodianos, y estas personas lo que hacían era tener informado al rey de quién estaba con él, con su gobierno, quién apoyaba su gobierno y quién iba en contra de su gobierno, y asimismo iban como haciendo una limpieza social para poderle abrir camino al rey de que tuviera un buen gobierno. Y Herodes, aunque era odiado por el pueblo, porque era un judío que trabajaba con los romanos y era odiado por el pueblo, sin embargo, Herodes quería pasar como una persona agradable frente al pueblo, y lo que hacía era esto: mandar a sus súbditos, a sus personas, para que lo tuviesen informado de quiénes eran los que estaban con él o en contra de él. Flavio Josefo, un historiador judío, habla acerca de esto en un libro que se llama Antigüedades Judías. Sin embargo, vea qué interesante esto. Muchas personas, tanto políticas como religiosas, iban al palacio de Herodes a compartir estos banquetes. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos cómo los fariseos se unían con los herodianos para tratar de acabar con Jesús. Los fariseos, que representaban el poder religioso, y los herodianos, que representaban el poder político, se mostraban siempre unidos en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta persona había invitado a todos los magnates, a todos los poderosos, a los oficiales y a los principales de Galilea. Y en ese momento entró la hija de la misma Herodías. Esta mujer tenía un nombre llamado Salomé. Danzó y gustó mucho a Herodes y a todos los comensales. Y en ese momento el rey empezó a prometerle cosas. Empezó a jurarle, porque le gustó mucho el baile: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino, si me lo pides, le dice este hombre. Entonces la muchacha sale, habla con la mamá, y la mamá aprovecha lo que dice el versículo 21, el momento oportuno. La mamá le pide a esta muchacha, movida por el odio, movida por el resentimiento que tenía contra Juan el Bautista por decirle la verdad, que vivía en adulterio, que vivía con un hombre que no era su esposo. Entonces esta mujer le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese momento entró apresuradamente a donde estaba el rey y le pidió, y le añade de una manera maléfica: quiero la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja. Le dice: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Vea qué tremendo esto. Y aquí puedo hablarle a los padres, a las madres: cuidado con los consejos que ustedes le dan a sus hijos. Cuidado como ustedes están educando y guiando a sus hijos, porque muchas veces la palabra de un papá o de una mamá lleva a que los hijos cometan grandes errores, grandes cosas que se van a arrepentir toda la vida. Vea lo que le dijo esta mujer: pide la cabeza de Juan el Bautista. Fue un consejo de una mamá, y esta mujer llamada Salomé inmediatamente sale corriendo y pide: quiero ahora mismo que me des una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Un consejo de una mamá llevado a cabo por una hija. ¿Cuántas mamás hoy en día aconsejan mal a sus hijas? Mamá, estoy embarazada, abórtalo. Qué tremendo esto. Y entre otras cosas, consejos que las mamás le dan a los hijos o a las hijas: mamá, tengo un problema, a la brujería, a la hechicería; mamá, tengo tal cosa. Y entonces dan un consejo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ojalá que todos los consejos que nosotros demos estén iluminados con la Sagrada Escritura, con la palabra del Señor. Que ojalá que todos los consejos que nosotros demos sean iluminados por la moral y las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Esta mujer le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. La hija obedece a su mamá y le añade: quiero que me des ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes era una persona no solamente pecadora, un pecador público, sino que era una persona muy supersticiosa. Dice: el rey se llenó de tristeza, pero no quería desairarla a causa de los juramentos que le había hecho y de los comensales. Vea qué interesante esto. Este rey, aunque le gustaba escuchar a Juan el Bautista con mucho agrado, aunque le temía,
aunque sabía que era un hombre justo y santo y aunque lo protegía, en este momento por pura superstición, por no romper un juramento humano, pues hizo algo terrible, llevó al que el precursor del Señor fuera pasado por el martirio e inmediatamente al instante el rey mandó a un guardia, a un verdugo, con la orden de traerle la cabeza de Juan el Bautista. Este verdugo fue, le decapitó en la cárcel, es decir, le cortó la cabeza y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Ojo con esto, no se lo dio el rey, sino a la muchacha se lo dio a su mamá. Vea qué interesante esto. La mamá aconseja a la hija y la hija lleva a través de su petición a que le corten la cabeza a Juan el Bautista por parte del rey. El rey manda al verdugo, el verdugo le corta la cabeza y le entrega la cabeza en una bandeja a la hija y la hija se la da a la mamá. Es decir, ¿dónde se originó esta petición tan terrible en la mamá? ¿Y a quién le llega la cabeza? A la mamá. Es decir, cuando nosotros damos un mal consejo y ese consejo tiene una consecuencia, esa consecuencia se devuelve también a nosotros que hemos dado ese consejo. El pecado recae también sobre los que hemos dado un mal consejo. Así que mucho cuidado con los consejos que estamos dando, con lo que estamos haciendo, con el testimonio que estamos dando, porque es sumamente importante saberlo y sumamente peligroso. Que todo lo que nosotros digamos, hagamos, tiene una repercusión. Diría Aristóteles, toda acción tiene una reacción y toda decisión tiene una consecuencia. Le trajo la cabeza, se la dio a la muchacha se la dio a su mamá. Y termina el versículo 29. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura, santa sepultura, al cuerpo de Juan el Bautista. Este hombre tuvo la valentía de entregar su vida por amor al reino, por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros pidámosle a Dios que por intercesión de Juan el Bautista también tengamos la valentía de llevar nuestra fe hasta las últimas consecuencias y que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María podamos llegar a ser la voluntad de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 71, versículo 1 y 2. A ti me acojo, Yahvé, nunca quede confundido. Por tu justicia sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Oremos. Señor Jesús, Juan el Bautista preparó tu camino, tanto para tu nacimiento como para tu muerte. Ayúdanos a ser profetas valientes como él, para dar testimonio de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este jueves vocacional, jueves 29 de agosto. Hermanos, pidámosle al Señor que también tengamos la valentía de poder llegar y llevar nuestra fe hasta las últimas consecuencias. Si es necesario entregar nuestra vida por amor a Jesús, que estemos dispuestos a hacerlo, como lo hizo Juan el Bautista. Hermanos, antes de irme, quiero recordarles que he sido invitado a una peregrinación a Europa y Tierra Santa. Y esta peregrinación, para la gloria del Señor, ya tiene el cupo total. Dios es fiel y está totalmente lleno. Ya no hay ningún cupo y entonces hay mucha gente que está llamando, Padre, queremos acompañarlo, queremos ir. Bueno, vamos a organizar otras si así Dios lo permite, pero esta, la peregrinación del 15 de abril al 1 de mayo, ya está totalmente llena, para la gloria del Señor, y les agradezco a todos los hermanos que se inscribieron. Vamos, mis hermanos, a pasar un momento muy agradable en el Señor, y a los hermanos que no han podido ir, yo los invito a que se unan en oración para que todo salga muy bien y que se cumpla y se haga la voluntad del buen Dios y Salvador Jesucristo a través del corazón de su Santísima Madre.
No siendo más, mis hermanos, yo quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.